Los Estados Unidos recientemente corrigieron las lagunas en las leyes arancelarias. Prohibió a empresas como Temu y Shein explotar la exención de minimis que está destinada para que los turistas individuales traigan recuerdos después de sus viajes. Las empresas chinas perdieron miles de millones de dólares en capitalización de mercado en segundos tras el anuncio de la ley, y muchos expertos consideraron que era una medida demorada. En 2023, Estados Unidos compró más bienes de México que de China por primera vez en 20 años. Esto representa un gran triunfo para la economía de América del Norte y evidencia que Estados Unidos ha reducido su dependencia de las importaciones chinas. O eso es lo que parece. Durante el mismo año, el volumen de envíos de China a México se disparó en un 59.7%. La ruta de envío de China a México es la que está creciendo más rápido en el mundo en este momento. Pero esto es un poco sospechoso. Como podrías esperar, muchos de los bienes que llegan a México se transportan a los Estados Unidos después. Hay una razón para tomar esta ruta elaborada. Esto se ha vuelto una manera astuta de evadir las sanciones estadounidenses tras la guerra comercial. México no ha aplicado las mismas tarifas y restricciones a las importaciones chinas. Las tácticas de China evolucionan constantemente, trasladando fábricas a México y buscando lagunas legales. Esto implica el acceso libre de México al mercado de los Estados Unidos con el acuerdo del TMEC, así como la ley de importación de minimis. Así que vamos a profundizar en cómo China está intentando eludir las restricciones comerciales de Washington y cómo los Estados Unidos está reaccionando a esto. Pero antes de eso, asegúrate de presionar el botón de me gusta a continuación. Cualquier video relacionado con el Partido Comunista Chino corre el riesgo de ser votado negativamente por el ejército de 50 centavos del Partido Comunista Chino para matar su alcance en el algoritmo. Así que tus me gusta nos ayudan mucho. China se beneficia mucho de la economía global actual. Tiene el superávit comercial más grande del mundo, alcanzando 823.000 millones en 2023. Aproximadamente un tercio de esto proviene de los Estados Unidos, que registró un déficit comercial con China de 279.000 millones de dólares en el mismo año. Puedes entender que no quiere perder este precioso mercado. Pero a partir de 2018, parecía que los días de dólares estadounidenses fluyendo a China habían terminado. El presidente Donald Trump, descontento con el enorme déficit comercial, impuso aranceles a varios productos chinos, desatando una guerra comercial. La primera ronda de sanciones apuntó a más de 1.300 productos chinos, con un valor de alrededor de 50 a 60.000 millones en ingresos anuales. Beijing respondió con aranceles a las importaciones de productos estadounidenses, incluyendo los agrícolas. Las rondas de aranceles entre ambos países persistieron hasta fines de 2019. Finalmente, productos chinos por valor de 362.000 millones enfrentaron un aumento en los aranceles de importación. China impuso sanciones a 1.717 artículos de Estados Unidos, representando casi un tercio de todos los bienes importados desde Estados Unidos. A inicios de 2020, Estados Unidos y China acordaron frenar la escalada. Los Estados Unidos no aumentaría los aranceles si China compraba 200.000 millones de dólares en productos estadounidenses adicionales, incluyendo 50.000 millones de dólares en productos agrícolas. Este acuerdo no tuvo mucho éxito, porque China no logró alcanzar el objetivo en un 40%. Pese a que la pandemia ralentizó la guerra comercial, esta no ha finalizado. La administración Biden conservó los aranceles a las importaciones y se evidenciaron los efectos de esta medida. En este momento, el déficit comercial con China está en su punto más bajo desde 2010. La desaceleración económica en China y los aranceles a las importaciones tuvieron un impacto en algunas áreas. El presidente Joe Biden ha escalado la guerra comercial a través de controles de exportación. Quiere destruir la capacidad de China para fabricar chips avanzados, mirando hacia el futuro. No hay señales de que la guerra comercial se esté desacelerando. Joe Biden solicitó que los aranceles a las importaciones de acero y aluminio chinos aumenten del 7.5% al 22.5%, al igual que su antiguo rival Trump, todavía aboga por políticas comerciales perfeccionistas para preservar las industrias estratégicas. Si Trump gana las elecciones, la guerra comercial se intensificará aún más. Trump ha solicitado aranceles de más del 60% sobre múltiples importaciones chinas, acabando con la competitividad de China en el mercado de Estados Unidos.
Debido a los peligros inminentes de esta guerra comercial, el PZHH decidió utilizar la zona de libre comercio de América del Norte en su beneficio. Primero, debemos discutir sobre el rol de China en la manufactura mexicana. El 40% del Producto Interno Bruto de México está en la manufactura, y una gran parte de sus productos van a los Estados Unidos. Esto se atribuye a la zona de libre comercio en Estados Unidos, según el acuerdo TIMIMEC. Los bienes producidos en México pueden ser exportados a la economía más grande del mundo sin pagar ningún arancel de importación. Porque entiende lo estratégico que es el país, China se ha conseguido una buena posición en la cadena de suministro de México. Exporta toneladas de equipos electrónicos, maquinaria, plásticos y metales al país. De esta manera, está ganando dinero indirectamente de los Estados Unidos como el proveedor de su principal fabricante. Pero la implicación china va mucho más allá de eso. Las compañías chinas están abriendo fábricas en México para producir productos destinados al mercado estadounidense. El Parque Industrial Hafusan en Nuevo León es el mayor ejemplo de esto. 2 fondos de inversión chinos desarrollaron un área a solo 200 kilómetros al sur de Texas. El parque ahora alberga varias fábricas de propiedad china valoradas en cientos de millones de dólares, que producen electrónicos, muebles y equipos de jardinería. En general, la inversión china en México ha ido aumentando con los años, superando los 400 millones de dólares en 2021. Esto podría ser incluso mayor a futuro. Grandes empresas chinas, como el fabricante de vehículos eléctricos BYD, están considerando invertir en México. Esta es la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo, superando recientemente a Tesla en ventas. Para muchas empresas, incluyendo a BYD, es muy lógico tener una planta de fabricación en México. Los autos de las fábricas de propiedad china en México aún cuentan como productos mexicanos, aunque las ganancias vayan a China. Los autos chinos enfrentan un impuesto de importación del 27.5% en Estados Unidos, mientras que los autos técnicamente mexicanos solo tienen 2.5%. Por otro lado, los vehículos eléctricos hechos en México califican para un crédito fiscal de $7,500 según la Ley de Reducción de Inflación. Aparte del arancel y los incentivos fiscales, los fundamentos empresariales de trasladarse a México también son bastante buenos. Los salarios de fabricación en China han aumentado, como se observa en este gráfico, y los fabricantes chinos enfrentan crecientes escasez de mano de obra. Según una encuesta, el 80% de ellos tenía escasez en los cientos o los miles. El Ministerio de Educación de China indicó que al país le faltarán 30 millones de trabajadores de fábrica el próximo año. Para hacer el movimiento aún más atractivo, México tiene salarios de fabricación ligeramente más bajos que China y salarios más estables. También hay una reducción en los costos de transporte, porque los fabricantes se acercan a su mercado objetivo. Aún así, podemos ser un poco escépticos acerca de las fábricas chinas en México. Por ejemplo, pueden tener fuertes vínculos con el suministro chino. Aunque los productos estén etiquetados como hechos en México, muchas de las partes ensambladas podrían ser chinas. Aún más importante, las ganancias van a los bolsillos de China. Esto sugiere que China podrá compensar parte de las pérdidas de ingresos debido a la guerra comercial. Pero también tenemos que tener en cuenta los efectos geopolíticos. A través de enormes inversiones en la economía mexicana, China está obteniendo mucha influencia en el país. Esto desvanece las esperanzas de una economía norteamericana independiente y tensa los lazos entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, participar en la manufactura mexicana no es la única manera de evitar los aranceles de la guerra comercial. Para entender esto, tenemos que mirar a los gigantes del comercio electrónico Temu y Shein. Su modelo de negocio es simple. Venden casi todo a precios increíblemente bajos. Temu ha sido particularmente exitoso. Durante meses, fue la app más descargada en la App Store y Google Play Store en Estados Unidos. La empresa incluso consiguió un anuncio en el Super Bowl con el eslogan "Compra como un billonario". Pero hay algo sospechoso en estos negocios de e-commerce chinos. Utilizan un vacío en el código fiscal de los Estados Unidos llamado la regla de minimis. Las importaciones por debajo de un cierto valor no tienen que pagar derechos. En 2015, el límite para la exención fiscal aumentó de $200 a $800. Esto se suponía que ahorraría problemas a los funcionarios de aduanas y a quienes cruzan la frontera. No tienes que llenar formularios complicados para souvenirs u otras compras pequeñas. Pero para Temu y Shein es una historia diferente.
utilizan la regla de minimis para casi todos sus paquetes, lo cual es un gran problema. Estos dos sitios web ahora aportan casi un tercio de todos los paquetes pequeños que entran a Estados Unidos. La exención fiscal de minimis se aplica a más del 75% de los paquetes que llegan a los Estados Unidos. La ley fue redactada antes del boom del e-commerce, por lo que los legisladores no pudieron prever esto. Pero los efectos de esto son dramáticos. Las tiendas de comercio electrónico chinas no pagan impuestos de importación, lo que les permite superar a las empresas estadounidenses. Esto no solo afecta negativamente a las empresas y empleos en Estados Unidos, sino que también perjudica las políticas fiscales y comerciales de Washington. Las pérdidas en impuestos de importación ascienden a miles de millones de dólares. Dado que las tiendas web en línea ahora son una industria multibillonaria, esto también afecta a la balanza comercial entre Estados Unidos y China. Pero las consecuencias de la laguna van más allá de solo Temu y Shein. Ahora se están construyendo almacenes en México y Canadá para aprovechar la regulación de minimis. Básicamente son centros de cumplimiento para empresas que venden en los Estados Unidos. Los minoristas que importan productos chinos en grandes cantidades enfrentan el problema de los elevados aranceles. Una posible solución es utilizar almacenes en las ciudades fronterizas al norte o al sur del país. Los contenedores pueden ser procesados a tarifas arancelarias bajas en puertos como Ensenada, México o Vancouver, Canadá. Luego, las empresas envían paquetes individuales a sus clientes a través de la frontera utilizando la exención fiscal de minimis. Esto tiene la desventaja de un tiempo de entrega más largo en algunos estados, pero en muchas categorías de productos, los beneficios superan las desventajas. Ten en cuenta que estos productos no están bajo el acceso libre de impuestos habitual en el área del TMEG. Debido a que los productos están hechos completamente en China, los importadores canadienses o mexicanos tendrían que pagar impuestos si el precio superara los $800. Pero ese es el truco. Como este esquema es tan efectivo, hay mucha inversión en él. Maersk, empresa de logística y envíos, construyó recientemente una nueva fábrica en Tijuana. La ciudad está ubicada a solo 20 millas de San Diego, aproximadamente 32 kilómetros. En su comunicado, la empresa mencionó que podría usar esto para operaciones de envío de la sección 321, también conocida como evasión de aranceles. Amazon también construyó un centro de cumplimiento en la ciudad fronteriza. China es el mayor beneficiario de esto porque le da un salvavidas para seguir vendiendo productos a los Estados Unidos. Estos almacenes fronterizos explican en parte el próspero comercio entre China y México. Esto también ocurre, hasta cierto grado, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. A diferencia de los productos chinos que pasan por México, las importaciones de Canadá desde China solo han aumentado levemente. Como puedes ver en este gráfico, las importaciones de productos chinos de Canadá aumentaron alrededor de $10,000 millones en los últimos 4 años. Aunque es relativamente pequeño, una parte de estos $10,000 millones son productos chinos que pasan por los centros de cumplimiento canadienses. Una empresa de logística en Toronto es muy abierta al respecto. Cuando comenzó la guerra comercial, se publicitó como un intermediario entre los fabricantes chinos y los consumidores estadounidenses. Sin embargo, las tácticas para eludir los impuestos de la guerra comercial podrían desaparecer tan rápido como llegaron. Funcionarios estadounidenses están preocupados por las inversiones chinas en México y las potenciales plantas de vehículos eléctricos de BYD no pasarán inadvertidas. El gobierno actual ha mostrado preocupación por la entrada de automotrices chinas en México y podría implementar medidas para contrarrestarlos. Si Trump es reelegido, estas sanciones se aplicarán con certeza. Trump ha dicho que impondrá un arancel del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en México por empresas chinas si es elegido. Mientras tanto, Washington presiona a México y Canadá para aumentar los impuestos de importación sobre productos chinos. Recientemente, altos funcionarios de la administración Biden visitaron México para abordar estos temas. Y tuvieron bastante éxito. Posteriormente, México incrementó los aranceles en más de 500 productos importados de China. Las nuevas tarifas se sitúan entre el 5 y el 50%, afectando alrededor del 90% de todos los productos chinos que van a México. Debido a que Estados Unidos sigue siendo el país más influyente en México, es probable que el gobierno mexicano no tuviera más opción que escuchar sus demandas. El golpe más devastador a las invasiones arancelarias de China podría estar por llegar. Legisladores estadounidenses solicitan eliminar las regulaciones de minimis vigentes. En conjunto con sindicatos y grupos de fabricación, impulsan un proyecto de ley para reformar los impuestos a la importación.
Una idea es variar el umbral de minimis, basado en el lugar de origen del producto. El proyecto de ley podría obtener apoyo bipartidista, ya que los problemas abordados son importantes para ambos lados. Las exenciones fiscales vigentes afectan negativamente el comercio con China. Además de eso, muchos productos chinos son fundamentalmente no competitivos. Esto es especialmente cierto en la industria textil. China está inundando a los Estados Unidos con productos textiles fuertemente subsidiados hechos con trabajo automatizado. Las empresas estadounidenses están en gran desventaja porque pueden vender productos no competitivos sin pagar aranceles de importación. Esto tiene efectos terribles. En el lapso de solo 5 meses, la industria textil estadounidense perdió 10 plantas de fabricación. Otro problema flagrantemente obvio con la regla de minimis es la cantidad de paquetes que ingresan a los Estados Unidos sin revisar. La mayoría de los paquetes menores a $800 no son inspeccionados por los agentes de aduanas. Así es como el 90% de los bienes ilegales, incluyendo narcóticos, ingresan a los Estados Unidos. La supuesta participación de China en la crisis del fentanilo representa un grave problema. Otro motivo para rechazar esta ley. Así que el gobierno de los Estados Unidos tiene las herramientas para detener las evasiones de aranceles chinos. Esto es crucial para la guerra comercial y el panorama geopolítico global. Para mantener la zona de libre comercio con México y Canadá, Washington necesita limitar los bienes chinos que fluyen hacia estos países. Es la única forma de lograr una economía norteamericana independiente, un activo estratégico clave. La zona de libre comercio se estableció en 1994, cuando los 3 países eliminaron los aranceles para estimular el comercio. En este aspecto, tuvo mucho éxito. El comercio entre Estados Unidos y México aumentó casi 10 veces, de $81,000 millones en 1993 a $798,000 millones en 2023. El comercio con Canadá también se triplicó, pasando de $211,000 millones a $774,000 millones en el mismo periodo. La zona de libre comercio fue muy criticada por Donald Trump por sus efectos negativos en las industrias y el empleo estadounidenses. Esto se debe al déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá, lo que significa que su mercado se inunda de productos extranjeros. En 2022, este déficit comercial fue de $53,500 millones con Canadá y de $130,500 millones con México. Aún así, hay una gran ventaja en los lazos económicos con estos vecinos. Para entender esto, tenemos que observar los cambios drásticos en el panorama geopolítico. La Pax Americana, que sentó las bases para el comercio global, ha sido reemplazada por un orden mundial multipolar. Debido al comercio chino, los Estados Unidos ya no son el líder indiscutible del mundo, tanto económicamente como geopolíticamente. Las implicaciones económicas de este nuevo orden mundial son vastas. Durante décadas, Estados Unidos había protegido el comercio global. Pero si el orden mundial se vuelve multipolar, los inconvenientes del comercio global podrían superar los beneficios. Washington ya no puede asegurar la estabilidad, lo que implica que los conflictos podrían interrumpir las rutas comerciales globales. A su vez, muchos países quieren limitar sus dependencias económicas de otras naciones. Pero hay una excepción a esta regla: los aliados regionales. Aunque Washington puede perder su liderazgo en Medio Oriente o Asia Oriental, definitivamente puede mantenerlo en América del Norte. Es por eso que los lazos económicos con México o Canadá son beneficiosos incluso en un mundo multipolar. Y México y Canadá pueden reemplazar a muchos de los antiguos socios comerciales que tiene Estados Unidos. México ofrece mano de obra relativamente barata y un gran mercado de ventas beneficiando a las empresas estadounidenses. Canadá es el mayor proveedor de energía para Estados Unidos, suministrando el 52% de sus importaciones totales de petróleo. Esto podría durar un tiempo, ya que el país tiene las terceras reservas estimadas de petróleo más grandes, solo detrás de Venezuela y Arabia Saudita. Canadá también posee abundantes recursos naturales, incluyendo minerales y metales. Los vecinos de Washington tienen mucho que ofrecer. Por eso la región vale la pena proteger de la influencia china. En resumen, China buscó explotar la zona de libre comercio y otros vacíos legales para evitar los aranceles estadounidenses. Con la ruta comercial China-México floreciendo, así como el auge de Temu y Shein, parece que esto está funcionando. Pero las grietas ya comienzan a aparecer. Con nuevas piezas de legislación y acción diplomática, Washington está tratando de detener las tácticas de evasión de China.
Esto podría asegurar el equilibrio comercial y fortalecer la economía norteamericana.